gon' do this. Contamos con la presencia de los reconocidos economistas Gustavo Balber y José Berkov, con la presencia de Nahuel Río, que es estudiante de Ciencias Económicas y miembro del Federalismo Libertad. Espero que disfruten y muchas gracias. Buenas noches. Y quisiera presentar a las dos grandes figuras que tenemos hoy con nosotros. Primero que nada tenemos a José Javier Berkov, máster en Economía en la Universidad de Toronto, Canadá. Tiene numerosos trabajos y artículos publicados en medios importantes. Por otro lado tenemos al licenciado en Economía Gustavo Balber, profesor adjunto de Historia Económica, encargado del dictado de Derecho y Economía, miembro del Consejo Directivo de la Facultad, vicedecano, subrogante de la Facultad, ex columnista y ex secretario de la redacción del diario El Siglo. Primero que nada, ¿para qué estamos aquí hoy? Voy a dar una pequeña y breve introducción a lo que fue la vida de Juan Bautista Alberdi. Como ya dijo Carolina, hoy se conmemora el natalicio de Juan Bautista Alberdi. Él inspiró la Constitución Nacional y es uno de los grandes pensadores argentinos. Nació en Tucumán el 29 de agosto de 1810. Su padre era Salvador Alberdi y su madre, doña Josefa Rosa de Arauz. Y murió un 19 de junio de 1884 a la edad de 73 años en Francia. Político, jurista, economista, escritor, dramaturgo y músico. En 1824, con 14 años, llegó a Buenos Aires e ingresó al Colegio de Ciencias Morales. Al no soportar el régimen del colegio, dejó sus estudios momentáneamente y en 1831 retomó sus estudios e ingresó a la Universidad de Buenos Aires en la carrera de Leyes. Buscando escapar un poco de la pesada atmósfera que imprimía el régimen rosista al ambiente intelectual de Buenos Aires, decidió continuar sus estudios en Córdoba, donde se graduó de bachiller en Leyes. Siempre con un gran afecto hacia la música, en 1832 escribe su primer libro, El espíritu de la música. Se encuentran entre sus grandes obras Memoria descriptiva de Tucumán, fragmento preliminar del estudio del derecho y sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, entre otros. Se inició como periodista con la publicación de La Moda, un gacetín semanal de música, poesía, literaturas y costumbres. Aparecieron 23 números y en sus artículos, Alberdi se firmaba bajo el seudónimo de Figarilio. Intentando burlar a la censura del rosismo, deslizaba frases como «Los clamores cotidianos de la tiranía no podrán contra los progresos fatales de la libertad». Al enterarse del triunfo de Urquiza sobre Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, escribió en pocas semanas de trabajo afiebrado una de sus obras más importantes, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Se lo envió a Urquiza, quien agradeció su aporte en estos términos. Su bien pensado libro, a mi juicio, un medio de cooperación importantísimo, no ha podido ser escrito en una mejor oportunidad. La obra fue una de las fuentes de nuestra Constitución, sancionada el 1 de mayo de 1853. Ahora quisiera dar lugar a los disertantes. Muchas gracias. Cuando uno habla de Alberdi, no puede soslayar el pensamiento económico, entonces la idea es que yo les dé una visión acerca de qué es la base del pensamiento alberdiano en cuanto a la cuestión económica que está impresa en sus escritos. La estructura que pensé para la charla es, primero quiero darles un contexto general acerca del pensamiento del momento y por qué Alberdi se vio involucrado en el pensamiento, por quién estuvo influenciado. Justamente quiero después darle un pantallazo de cuáles eran las escuelas económicas previas a los escritos de Alberdi y de los cuales Alberdi por un lado toma como base y por el otro lado Alberdi que de alguna forma critica y pone de manifiesto sus reparos. Después la idea que tengo es ponerles lo que son a mi juicio algunas de las ideas básicas que están impresas en
en los escritos y básicamente en el sistema económico y rentístico, y contrastándolo con algunas de las frases como para que ustedes tengan en cuenta dónde está parado Alberdi en cuanto a su visión de la economía. Y finalmente ver si los resultados, o sea, si el pensamiento se ve vislumbrado en los resultados. Entonces quiero mostrarles algunas de las variables que tuvimos en la Argentina las décadas siguientes a la publicación de la obra de Alberdi. Bueno, el contexto. El tema fundamental en la obra de Alberdi, económica al menos, tiene que ver con el desarrollo económico. En este sentido fue igual que la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, una obra que tiene que ver con el desarrollo económico y tratar de ver por qué las naciones crecen. Con ese mismo espíritu, Alberdi trata de fijarse cuál es la diferencia entre las naciones de Sudamérica en general y Argentina en particular, y ver qué es lo que tiene que hacer para que estas naciones, y en particular Argentina, tomen el camino y el sendero del crecimiento y desarrollo económico. Entonces, de base uno tiene que pensar que todos los escritos de Alberdi con respecto a la base económica tienen que ver con una tarea de tratar de encontrarle la clave al desarrollo económico. Y para eso déjenme primero que les muestre esta idea de Alberdi en fragmentos preliminares al estudio de Derecho. Escribe: esta sociedad apenas constituida ha debido pensar en los medios de su existencia material, base de toda existencia humana, cuyo conocimiento es la economía política. Su base, su razón de ser en cuanto a la economía tiene que ver entonces con ver cómo puede lograr que la Argentina salga de ese deterioro económico tan marcado que había a principios del siglo XIX, que es cuando le toca nacer, que como bien mencionaban acá, está en una época de auge del rosismo, con mucha injerencia de lo que era ese gobierno, muchas guerras, y él quiere ver y contrastar con las naciones desarrolladas del momento cuál era la diferencia de Argentina y esos países. Entonces confecciona para esto un diagnóstico de los problemas que enfrenta la Argentina y llega a la conclusión de que son 3 las falencias básicas con las que cuenta Argentina para lograr ese despegue económico, que no es una idea de ver cómo puede crecer un año o dos, sino cómo lograr efectivamente un desarrollo a largo plazo. Lo que había que superar eran los límites impuestos por tres cosas. El primero, la gran abundancia de tierras disponibles, pero desiertas. La Argentina era básicamente un extenso territorio sin habitantes y sin otra cosa. Y lo que faltaba además de los habitantes era el capital. Entonces, es otro de los grandes cuellos de botella que encuentra Alberdi, era la ausencia de capital y la ausencia de mano de obra. Básicamente se refiere a mano de obra calificada en actividades tanto agrícolas como industriales y comerciales. De ahí a lo que uno de estudiantes del secundario escuchaba que mencionaban que Alberdi decía que gobernar es poblar, ¿sí? En algún momento Menem se burló de eso diciendo que cómo podía ser si no había tenido hijos, digamos. Así no fue con uno y con otro. Entonces, para que veamos que estas eran justamente las tres piedras angulares de su pensamiento económico. Acá hay un pasaje de Estudios Económicos que son unos escritos que aparecen en la obra póstuma de Alberdi. Déjenme que se los lea y dice: el hermoso suelo que nos legó el pasado colonial no es bastante causa para sacarnos del empobrecimiento. Las tierras valen según que la sociedad que las ocupa sea inteligente, laboriosa, rica en garantías y en buenas costumbres. Abundante número de brazos, bien gobernada sobre todo. La riqueza está en la sociedad, no en el suelo, y solo es rica la sociedad civilizada. Entonces esta gran idea que tenía Alberdi de fondo, y si ahora nosotros lo notamos con la realidad actual, imagínense lo que pasaba a mediados del siglo XIX en la Argentina, era aún mucho más dramático. Lo grandioso de este hombre es que haberse dado cuenta y haberlo puesto por escrito. Y mi idea es ir no solamente dándole mi impresión acerca de lo que decía Alberdi, sino tratando de contrastarlo con pasajes de sus libros. Las influencias que tiene, muchas de estas que son referenciadas en su autobiografía, hacia el final de su vida que escribe su autobiografía, tiene un poco que ver también con esto que dicen las bases, y es
los fines políticos eran los grandes fines de otros tiempos. Hoy deben preocuparnos especialmente los problemas económicos. Pareciera que Clinton leyó eso cuando puso el lema de su campaña, que era la economía estúpido, ¿sí? Lo que dice Alberdi en este punto es eso, lo que importa es la economía y cómo logramos el desarrollo económico. Y para eso se ve influenciado obviamente por escuelas y escritores de la época, y sus grandes influencias son Quesnay, que ya vamos a ver de qué escuela provenía, obviamente era francés, Adam Smith, Jeremy Bentham y Juan Bautista Say. El primero de ellos, a pesar de que uno cree que, dado que es una influencia económica, uno diría que es un filósofo, un economista, fue un cirujano, fue un médico, y fue el padre de la fisiocracia. La fisiocracia fue la primera escuela económica propiamente dicho que apareció en Francia en la segunda mitad del siglo XVIII, y aparece la fisiocracia como consecuencia de los descalabros económicos que aparecían en la Francia del momento. Tengan en cuenta que era el absolutismo más absoluto, estaban fundidos por las guerras y los grandes déficits. Francia cae en 3 décadas el 50% con respecto creo que en 1790 con respecto a 1760, el 50% del PBI había caído. Y entonces, como les digo, la primera escuela económica, y lo que postula es limitar la intervención del Estado, liberalizar el comercio, básicamente el comercio de granos, porque eso es lo que habían impuesto muchas restricciones al grano, a la producción de granos, y realizar una reforma fiscal. El problema de esta escuela económica es que pone único énfasis, o básicamente el énfasis, a la agricultura como motor productivo, y esta escuela, así como tuvo un auge muy rápido, también decae. Y decae entre otras razones porque en el medio aparece una persona que fue crucial en el pensamiento de Occidente de estos 2 últimos siglos, y es Adam Smith. Si bien yo lo estoy incluyendo acá como parte de la escuela clásica, que fue totalmente influenciado, Alberdi fue totalmente influenciado por los autores de la escuela clásica, algunos no lo colocan dentro de la escuela clásica, sino como un predecesor, como incluso el padre de todas las escuelas, incluso hay algunos autores y profesores, uno de ellos el profesor Cordomí, que lo ubica como la primera situación clásica a Smith. Como no es nuestro foco de discusión, lo vamos a poner dentro de los clásicos, y la diferencia básicamente la renta, los salarios y las ganancias, y defiende la creación y la distribución de la riqueza sin intervención del Estado o del gobierno. La clave de lanzamiento de la idea de los clásicos es que la división del trabajo genera acumulación de capital, y el comercio de por medio logran el desarrollo económico. En esta escuela está Juan Bautista Say, está Jeremy Bentham, aunque también uno lo podría poner dentro de los utilitaristas, pero entra dentro de todo este gran pensamiento clásico. A alguien que Alberdi nombra como que fue influencia de su pensamiento, pero que no está acá, se llama de Colbert. Y no lo puse yo entre la influencia porque yo lo noto a la influencia como la influencia positiva. Colbert fue la influencia negativa. ¿Quién quería combatir Alberdi? Y Alberdi quería combatir el mercantilismo, que también es la escuela a combatir por parte de los fisiócratas y de los autores clásicos. Y los mercantilistas básicamente establecen o piensan en restricciones al comercio, en que el gobierno tiene que tener injerencias en la toma de decisiones económicas y de alguna forma limitar las decisiones individuales, ya no solo en materia económica, sino en otro tipo de decisiones. Y obviamente el socialismo es la otra de las grandes escuelas a quien Alberdi se opone, ¿sí? que impulsa básicamente la centralización de la economía y limita las libertades individuales, la tenencia y distribución de la riqueza, que es el otro gran paradigma que empieza a surgir hacia fines del siglo XIX, que claramente está opuesto a la visión económica y filosófica de Alberdi. Ahora, esto era la base de dónde surge, como para mostrarle que en realidad nadie surge de un repollo, y debería nombrar también a Belgrano, que es su gran inspirador local. Tengan en cuenta que Belgrano era amigo de la familia de los Alberdi, y cuando Alberdi era un niño, Belgrano solía entretenerlo en la casa de campo que tenía Belgrano en la Ciudadela, para que vean ustedes la distancia, acá cerca era la casa de campo de Belgrano,
con lo cual también se ve influenciado por autores de la época, Belgrano, Vieites, que a su vez estos toman la filosofía de los clásicos, con lo cual hay una retroalimentación acerca de las ideas. ¿Cuál es la base de las ideas económicas? El telón de fondo básicamente es el arreglo institucional, ¿sí? ¿Cómo logramos hacer un arreglo institucional que sirva para generar crecimiento y desarrollo económico? Y lo dice Alberdi, no lo digo yo, eso va a ser la tónica de mi charla, es poner en las palabras de Alberdi lo que yo creo que está de fondo, ¿sí? Fíjense lo que dice Alberdi, que dice Juan Bautista Sey, esto está en el Sistema Económico y Rentístico, todos los días se repite que el Nuevo Mundo ha despoblado a la España, y dice Juan Bautista Sey, lo que la ha despoblado son sus malas instituciones. Esto está casi al comienzo del libro el Sistema Económico y Rentístico, con lo cual se pone de manifiesto que lo importante son las instituciones y cómo el arreglo institucional puede generar o buenos resultados o malos resultados. Los buenos resultados es a lo que apunta Alberdi y vamos a tratar de ver cuáles son esos arreglos institucionales o cuáles son esas reglas de juego que están de fondo o en los que tiene la mente Alberdi para que esto funcione. Primero, hablemos sobre, yo de acá les voy a mostrar 5 o 6 ideas claves, las que yo considero que son claves y cuál es el pensamiento de Alberdi al respecto. El primero es con respecto a la riqueza y a la propiedad. Lo que dice Alberdi es que si no se asegura el derecho de propiedad, no existirían los incentivos necesarios para generar riqueza y para producir. Esto es puesto en términos casi modernos o de un curso de introducción a la economía. ¿Cómo lo decía Alberdi en su momento? Lo decía así: la riqueza no nace por nacer, tiene por objeto satisfacer las necesidades del hombre que la forma. Así es que luego que existe ocurre averiguar cómo se reparte o distribuye entre los que han concurrido a producirla. Para esto es producida, y si el productor no recibe la parte que corresponde a su colaboración, deja de colaboración en lo sucesivo o trabaja débilmente. La riqueza decae y con ella la prosperidad de la nación. Luego es preciso que se cumpla la ley natural, que hace a cada productor dueño de la utilidad o provecho correspondiente al servicio de su trabajo, de su capital o su tierra. Básicamente acá lo que está defendiendo es el derecho de propiedad, que en la época rosista no imperaba en gran medida, y otra cosa, el tema de los incentivos. Si a mí me quitan parte de lo producido, los incentivos que yo tengo a producir obviamente o desaparecen o decaen. Entonces esta primera idea de la riqueza y la propiedad es clave para poder entender el resto de la idea básica y de su filosofía económica. La segunda, el financiamiento del gobierno. Hay una clara noción que tiene Alberdi de la restricción presupuestaria y de la inconsistencia intertemporal de las políticas discrecionales. Esto es lo que enseñamos hoy en economía y esto es lo que los políticos actuales no entienden, que existe una restricción presupuestaria y esa restricción presupuestaria está por los recursos con los que se dispone y que llega a cierto punto en donde ya no se puede disponer de esos recursos y hay que hacer algún tipo de ajuste. Y la otra es esta inconsistencia intertemporal. Hay un premio Nobel, Kitland y Prescott ganaron el premio Nobel justamente por este tema. Es decir, cómo una política discrecional puede ocasionar malos resultados a largo plazo y si yo siguiera una regla que en el corto plazo fuera menos provechosa, a largo plazo sería mejor. Entonces acá hay un conflicto entre cortos y largo plazo que Alberdi se da cuenta. ¿Y cómo se da cuenta? Siendo el crédito del Estado el recurso más positivo de que pueda disponer en esta época tan anormal y extraordinaria por ser de creación y formación, y lo más fundamental es lo que sigue, será preciso que los gobiernos argentinos sean muy ciegos para que desconozcan que faltar a sus deberes en el pago de los intereses de la deuda es lo mismo que envenenar el único pan de su alimento y suicidarse. Es algo más desastroso que faltar al honor, es condenarse a la bancarrota y al hambre. Y si esto no es algo que uno esté lamentablemente repitiendo en nuestra vida, ya por tercera vez en la mía o cuarta, y es lo que nos está pasando. No se paga la deuda, que está muy bueno, porque tenemos más ingresos porque no lo pagamos, pero ¿qué estamos condenando? El pedir prestado a futuro, el refinanciar las deudas que nos quedan, el crédito de privados y de los gobiernos, la restricción presupuestaria. Entonces, evidentemente, Alberdi, que no es el primero, pero es el que más énfasis, al menos en la historia argentina, lo pone,
Y digo que no es el primero porque los clásicos, los fisiócratas, ya lo notaban que la restricción existe y que esa restricción presupuestaria tiene que ser mantenida porque si no a largo plazo el crecimiento no puede ocurrir. El tercer punto que creo que es fundamental para entender la idea económica de Alberdi es las funciones económicas que puede tener un gobierno. Y lo que piensa Alberdi al respecto es que las limitaciones al gobierno para realizar actividades económicas tiene que ser absoluta, en toda índole. Y en este sentido sigue la línea de estos pensadores clásicos que tenían en mente la mínima injerencia posible de los gobiernos en las actividades de índole privado. Y por eso lo plasma en las bases y por eso lo explica en el sistema económico y rentístico, porque vale la pena mencionar, al menos en este punto, debería haberlo hecho un poco antes, que el sistema económico y rentístico es un libro que escribe Alberdi cuando, creo yo, percibe que no queda muy claro cuál es la filosofía de las bases. Entonces, como muy bien mencionaban acá, las bases se escriben muy a las apuradas y termina sancionándose la Constitución, se toma más tiempo y al año siguiente escribe el sistema económico y rentístico explicando cuál es la filosofía básica económica del arreglo constitucional que se había aprobado. Y fíjese lo que dice con respecto a las funciones económicas del gobierno. No hallaréis en toda la Constitución argentina una disposición que atribuya a rama alguna del gobierno la facultad de ejercer el comercio, la agricultura o las manufacturas por cuentas del Estado. El gobierno que se hace banquero, asegurador, martillero, empresario en vías de comunicación y en construcciones de otro género, sale de su rol constitucional y si excluye de estos ramos a los particulares, entonces se alza con el derecho privado y con la Constitución, echando a la vez al país en la pobreza y en la arbitrariedad. O sea, más claro es imposible. La idea primordial de que el Estado no puede encargarse de los temas que no le competen. Por más que pueda ser rentable, que es muchas veces el discurso que uno escucha, es decir, cómo el gobierno no se va a hacer cargo de tal servicio o de tal actividad si puede ser rentable. Porque el gobierno no está para hacerse cargo de actividades rentables. Y lo dice la Constitución y lo dijo el inspirador de la Constitución. Y está acá escrito como para que no queden dudas. El cuarto punto que quería mencionarles, los impuestos, el gobierno y los bienes de lujo. Y traje esto a colación justamente porque siempre, cada tanto sale el tema de los impuestos a los bienes suntuarios. Y de hecho, últimamente fue lo que pasó con los autos importados, ¿no? De poner un impuesto muy alto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que la caída de producción de automotriz en la Argentina este último año fue casi el 25%. Ahora, uno podría decir de antemano, pero está bien, bastante bien, ¿cómo puede ser una persona que ande en un auto, en una Ferrari y no pague más impuestos? Veamos qué decía al respecto Alberdi, que a pesar de las aparentes buenas intenciones, puede haber grandes riesgos. Y fíjense, es conocido el ejemplo de las leyes suntuarias o restrictivas al lujo. Si dejáis a la ley el poder de definir el lujo, abrís a la existencia privada una puerta por donde la ley puede asaltar el hogar y hollar las garantías individuales en nombre de la moral y del bien público. Por más que las intenciones previas uno puede decir que son razonables, dejar abierta semejante puerta de discrecionalidad a un funcionario es extremadamente peligroso, ya no en un aspecto económico, sino como acá bien dice Alberdi, en un aspecto casi de libertades individuales, porque la discrecionalidad, y peor aún, la arbitrariedad en la que uno queda sujeto, es realmente peligroso, tanto para proteger la libertad personal como para los derechos de propiedad. El quinto punto acerca de la aduana y el comercio. La Argentina últimamente ha estado bastante complicada para incorporar cualquier tipo de bienes del extranjero. Casi, y ustedes van a poder hacer al final del día, de la charla espero, una analogía con lo que nos pasa, que es bastante cercano a lo que era el mercantilismo. Y lo que es Alberdi, que fue una superación brillante con respecto a esas ideas. En este sentido tiene una visión bastante pragmática, ¿no? Y de mantenimiento, de seguir manteniendo algunas instituciones que eran históricas, básicamente la aduana, solo ante la necesidad de financiar el gasto y de que esa restricción presupuestaria del gobierno existe y que la tenemos que
Si bien uno tiene que limitar el gasto, pero algo de gasto obviamente que va a haber y tenemos que financiarlo. Pero claramente tiene que estar supeditado a lo que dice la Constitución y a la libertad económica. Y dice con respecto a la aduana. La aduana entra pues en el número de los males inevitables de la República Argentina, como figura en las rentas de los países más libres de la tierra. Es un legado doloroso de otros siglos. Sin embargo, al legislador le incumbe reducirlo a sus menores dimensiones, dándole el carácter preciso que tiene por la Constitución y poniéndolo en armonía como interés fiscal con los propósitos económicos que la Constitución coloca primero y más alto que los intereses del fisco. Acá lo primero son los derechos de la Constitución. Después viene cómo se financia el fisco. A pesar de eso, está bien, dejemos la aduana. Es algo que viene de muchos siglos atrás. Y acá ya empieza a perfilarse algo, de hecho con la cita que hace Alberdi de lo que decía Say acerca de las instituciones españolas, también se vislumbra cuál es una visión acerca de por qué el retraso de toda Sudamérica y la Argentina, que tiene que ver con esas instituciones heredadas del virreinato español. El último punto que les quiero mostrar antes de ver los resultados de estas política que sí fue llevada a cabo por Argentina por varias décadas, es acerca del valor de la moneda. Y tomé algunos ítems o títulos que tienen que ver un poco con la realidad que nos toca vivir actualmente. Y lamentablemente el tema de la moneda y la inflación nuevamente nos pega fuerte. La moneda debía estar respaldada por el oro y la plata para que no fuera susceptible de devaluarse y de los procesos inflacionarios. Y dice: la moneda no tiene valor real sino cuando es proporcionada a la necesidad que ella tiene el mercado. O sea, depende de la demanda, ¿sí?, de dinero. Desde que excede esa necesidad, pierde su valor. El único medio de que no excede el límite de esa necesidad es hacerla de una materia rara y costosa que no pueda aumentarse al infinito. Claramente esto fue leído por Vudú y supo qué tenía que hacer, digamos. Resumamos el pensamiento económico. Estas son simplemente 5 o 6 ideas que yo considero clave a ojo vista de lo que nos sucede actualmente y a cuál es el andamiaje del pensamiento económico. Una de las ideas persistentes claramente es el desarrollo económico, siguiendo a los pensadores clásicos y básicamente a Adam Smith. El problema básico o los problemas básicos de Alberdi era contar con abundancia de tierras por un lado, pero déficit en capital y población, particularmente población calificada. Entonces había que atraerlos. Entonces, para atraer estos recursos productivos y desarrollar la riqueza del país, propone lograr una organización adecuada que se base en un gobierno que le deje a los privados las decisiones de cómo asignar los recursos, ¿sí?, que no haya injerencia y asegurando la propiedad privada y el derecho de propiedad a los frutos del trabajo de aquellos que vienen. Y por último, además de creer en la libertad, el orden y la seguridad individual y de propiedad como motores de la prosperidad. Estos son los motores, son ideas simples, pero que claramente iban a hacer un cambio muy grande y fundamental en el desarrollo de la Argentina y sobre todo si lo comparamos o si se compara con lo que sucede con los otros países que no siguen estas ideas. Y déjenme que termine con esta parte de la charla con un párrafo de un discurso en la colación de grados de abogacía en la UBA en mayo del 80, dado que hoy es el Día de los Abogados, creo que es apropiado. Es un poquito largo, pero realmente no tiene desperdicio. La omnipotencia de la patria, convertida fatalmente en omnipotencia del gobierno en que ella se personaliza, es no solamente la negación de la libertad, sino también la negación del progreso social, porque ella suprime la iniciativa privada en la obra de ese progreso. El Estado absorbe toda la actividad de los individuos cuando tiene absorbidos todos sus medios y trabajos de mejoramiento. Para llevar a cabo la absorción, el Estado engancha en las filas de sus empleados a los individuos que serían más capaces entregados a sí mismos. En todo interviene el Estado y todo se hace por su iniciativa en la gestión de sus intereses públicos. El Estado se hace fabricante, constructor, empresario, banquero, comerciante, editor
y se distrae así de su mandato esencial y único, que es proteger a los individuos de que se compone contra toda agresión interna y externa. En todas las funciones que no son de la esencia del gobierno, obra como ignorante y como un concurrente dañino de los particulares, empeorando el servicio del país, lejos de servirlo mejor. Y yo agregaría a esto que no solamente le hace daño en lo que toma, sino le hace daño en las reales competencias. Porque haciéndose cargo de todo, en realidad tampoco se hace cargo de protegernos de los males ni internos ni externos. ¿Cuáles fueron los resultados de aplicar este modelo en la Argentina de 1880 a 1914? Que, dicho sea de paso, tuvo en la generación del 80, cuya cabeza fue Roca como exponente de esa generación, a lúcidos próceres que supieron darse cuenta por dónde pasaba los puntos para llevar a la Argentina a un mejor lugar. 5 minutos. Si no, le sacamos a Gustavo los 5 minutos. Obviamente. Los 3 puntos que decía Belgrano, ¿sí? El tema de las tierras, del capital y de la población. Veamos la incorporación de tierras, ¿sí? En 1867 había 400.000 kilómetros cuadrados en las provincias pampeanas. Y eso pasó a 838.000 en 1890. Hubo un crecimiento del 53% con respecto al 76 y ya había habido, es decir, que pasó más del 100% en 20 y pico de años. ¿Sí? Flujos de capital. Por los excedentes de capital en Europa y los mejores rendimientos locales, además de los ahorros externos, hubo una alivianada balanza de pagos que facilitó el ahorro interno. Como ejemplo, la red ferroviaria pasó de 2.500 kilómetros en 1880 a 14.000 en el 96, a 34.000 en 1916. 1.260% en 36 años. Eso es un influjo de capitales extraordinario. Flujos inmigratorios. El crecimiento de la población pasa de 2,5 millones en 1880 a 7,800,000 en 1914. Argentina es la tercer receptor de inmigración europea detrás de Estados Unidos y Canadá. Este es el resultado del modelo. Poniendo como base 1884 igual a 100, pasamos a más de 400 en 30 años. El PBI aumenta casi un 5% anual durante 3 décadas. Éramos la China del momento. Resumiendo algunos indicadores, líneas férreas entre 1865 y 68 comparado con el 1910 a 1914. Esto es elaborado por un prestigiosísimo historiador económico que es Carlos Díaz Alejandro. Pasa las vías férreas de 503 a 31.000 kilómetros. Población de 1.700.000 a 7.300.000. Las exportaciones de 29,6 millones a 431. Las importaciones de 38 a 410. Superficie sembrada, pregúntele al campo ahora qué está pasando con la superficie sembrada. Pasa de 0,58 millones de hectáreas a 20 millones de hectáreas. Crece un 3.400%. Y esto no es gratuito, digamos, los recursos naturales estaban antes y están ahora. Lo que cambia de la Argentina de 1860 a 1910, básicamente es el contexto institucional. Y ese contexto institucional es lo que hicieron la generación del 80, pero con la letra de Alberdi. Dicho sea de paso, Alberdi y Roca y Avellaneda eran tucumanos. Y desde entonces no generamos nada, porque también tenemos que hacer una autocrítica provincial. ¿Por qué no hemos generado nadie más desde hace tanto tiempo? Entonces déjenme que termine, y ahora sí, el último minuto, el por qué estamos mal, o sea, qué pasó en el medio. ¿Qué pasó en el medio que estábamos en el país 7 con estos indicadores que son impresionantes a tener que estar con una nimiedad como que pagamos o no pagamos 1.000 millones de dólares? Y es esto. También dijo Alberdi, también lo vio Alberdi. Decía, un siglo de libertad económica por lo menos será necesario para destruir de
todos nuestros 3 siglos de coloniaje monopolista y exclusivo. Lamentablemente llegamos un poquito corto, porque en el 1930, o algunos si quieren iremos a los 40, tuvimos a 10 años de lograrlo, si hubiéramos necesitado un siglo. Como dice un amigo, cada vez que Argentina casi gana, es cerca de la hazaña. Estuvimos cerca de la hazaña, pero nos terminamos ahogando de todas formas. Ahogarse en la mitad del océano o a 1 metro de la playa es exactamente igual, porque nos terminamos ahogando. Y Alberdi lo vio. La Argentina tuvo la suerte de tener hombres que se dieron cuenta de lo que decía Alberdi, que lo pudieron llevar adelante. No tuvimos la suerte de esta generación de tener políticos y dirigentes que tomen esto y que sí vuelvan 1 o 2 vueltas de tuerca atrás y que piensen que la historia y las políticas mercantilistas son las que sacan a un país adelante cuando en realidad no lo son. Muchas gracias. Yo voy a referirme sobre todo al planteo de Alberdi en lo institucional y al reflejo actual de ese planteo. Para comenzar con esto de lo institucional, hace 20 años, un poquitito más, dieron el Premio Nobel de Economía a Douglas North por su análisis sobre la importancia de las instituciones para la economía. Bueno, Alberdi había planteado lo mismo que planteó un siglo o casi un siglo después Douglas North. Es cuánto importa el marco institucional. Alberdi lo planteó claramente, reitero, puso ejemplos del mundo que él veía, Chile, California, Estados Unidos, cómo cambian las economías, cómo cambian las sociedades con reglas distintas. Para nosotros hoy sería fácil de verlo también. Simplemente recuerden la República Democrática Alemana, comunista, y la República Federal Alemana, capitalista. O Corea del Norte y Corea del Sur. Son los mismos pueblos, las mismas razas, las mismas tradiciones, la misma historia, diferente marco institucional y resultados totalmente diferentes. Como José bien resumió, vean lo que fue la aplicación, no perfectamente, pero más o menos las líneas básicas del modelo alberdiano. Claro, hay algunos que dicen Argentina tuvo suerte, digo época de suba de precio de los commodities y tenía los recursos. Por eso el gran éxito de la generación del 80. Cuidado, Ucrania era lo mismo que Argentina. Ucrania estaba en Europa. Sin embargo, Argentina creció, Ucrania no. Las personas y los capitales vinieron a la Argentina, a miles de kilómetros de Europa. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, acá había un marco institucional firme, protector de la inversión, en Ucrania no. Había un absolutismo arbitrario. Era una diferencia grande. En ese sentido, Alberdi se dio cuenta, las instituciones importan. Ahora, anticipándose incluso a Douglas North, no era simplemente las instituciones como la norma escrita. Douglas North habla de instituciones formales e instituciones informales. Instituciones formales son las que solemos identificar con el marco legal. Son reglas que para su vigencia tienen el apoyo del poder coactivo del Estado. Pero también hay un marco informal. Son reglas que para su vigencia tienen como apoyo la propia conciencia o la reacción de los demás ante los actos nuestros. Son las ideologías, las religiones, las costumbres. Eso es el marco institucional informal. Restricciones a nuestra propia conducta, pero son restricciones internas. Alberdi también lo resaltaba. No es simplemente cuestión de cambiar las leyes, hay que cambiar las personas también. No cualquier persona es apta para cualquier marco institucional. Él pensó entonces un marco institucional, por una parte, que respetara lo que era la tradición del argentino que venía de la colonia, pero pensaba que había que cambiarlo al argentino también. Ese fue su énfasis en la inmigración. Traigamos europeos. ¿Por qué? Porque hay gente acostumbrada a marcos institucionales serios, que tiene laboriosidad, que tiene un marco institucional de trabajo y de respeto. Con el extranjero en Argentina, el propio argentino le va a copiar, va a aprender de él y se va a comportar de esa forma. Eso era lo que él entendía por educación. En términos de hoy, la transformación del marco institucional informal. La instrucción era otra cosa. Instrucción era lo que pasaba en las escuelas. Claro, él critica el énfasis que se puso
en la educación, perdón, en la instrucción sin pensar en la educación. En ese sentido, vamos a ver si la encuentro por acá, hay una apreciación que nos toca sobre todo a nosotros, me parece a mí por los antecedentes que tenemos, sobre la instrucción universitaria. La instrucción superior en nuestras repúblicas no fue menos estéril e inadecuada a nuestras necesidades. ¿Qué han sido nuestros institutos y universidades de Sudamérica? Sino fábricas de charlatanismo, de ociosidad, de demagogia y de presunción titulada. No era solo pensamiento de él. Sarmiento, que era mucho más exagerado para decir las cosas, decía que había que cerrar la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, y traer estadounidenses porque esa gente sí sabe hacer universidades. Bueno, Alberdi un poco lo que planteaba era, es importante la instrucción, sobre todo la instrucción en las artes prácticas, la instrucción en lo industrial. Pero primero que nada, hay que cambiarlo al ser humano. Hagamos un argentino distinto. ¿Cómo? Con inmigración. Esa fue su apuesta. ¿Cómo hacemos para atraer inmigrantes europeos? Pues todo el armado de incentivos que daba la Constitución, a lo que en buena medida se refirió José, y que se vio en la diferencia, el cambio poblacional, sobre todo por flujo inmigratorio. A eso apuntó. Alberdi también tenía realismo en esas cosas, no solo por entender que se venía de 3 siglos de coloniaje, y sobre eso había que armar la Constitución, sino al tomar las 2 tendencias que se habían disputado el armado político de Argentina, los unitarios y los federales. Hay que unirlas. El federalismo es una necesidad, dada la realidad de un país tan grande y dada la historia de autonomía de las provincias después de 1810. Y el unitarismo es necesario para construirse como nación. No hagamos una confederación, era su planteo, no hagamos una alianza de estados provinciales, hagamos un país. Como referencia más cercana les estaba Estados Unidos. Los acuerdos de confederación, que fue el primer marco de organización de Estados Unidos, no tuvieron resultado. Hubo que hacer una constitución con un poder federal más fuerte que el que implicaba una simple alianza. De ahí su planteo de cómo hizo esta constitución y de ahí también su idea de república posible contra república verdadera. Eso sí, para Alberdi no surge de las bases tan claro distinguir entre democracia y república. A veces él habla de república refiriéndose a democracia, pero si uno ve tranquilamente sus fuentes, como por ejemplo John Locke, es uno de los pensadores a los que explícitamente él cita como fuente, está clarito que él apunta a contrapesos de poderes y a la no concentración del poder, como una herramienta de frenar las arbitrariedades. Ahora, se ve, tuvo buen resultado ese marco institucional diseñado por Alberdi. Lo que él propone en las bases no es exactamente lo que salió como constitución, pero más o menos anduvo cerca y tuvo buenos resultados. Ahora, ¿qué pasó con ese pensamiento de Alberdi en la actualidad? Me voy a ir al hoy, después voy a hacer un regreso. O sea, vamos ahora al hoy, después a la precuela, cómo hemos llegado al hoy. Veamos algunos puntos. Retenciones sobre exportaciones. Empieza el conflicto con la dichosa 125. Demoró un tiempo hasta que a alguien se le ocurrió, pero si la Constitución dice que las retenciones sobre las exportaciones las tiene que definir el Congreso. Son un impuesto. Todo el mundo estaba discutiendo si eran altas o eran bajas o si eran convenientes o no. No la legitimidad. Bueno, no eran legítimas. Es el Congreso el que la tiene que sancionar. ¿Por qué el Congreso? Bueno, es un principio básico también. No hay impuestos sin representación. El principio que rigió buena parte de la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra. Se supone que el Estado tiene que existir. Para que el Estado exista necesita recursos. ¿De dónde salen esos recursos? No lo han planteado así directamente los pensadores de ese siglo XVII, pero la idea que yo creo que era clara. Sin Estado tenemos libertad absoluta. El problema de la libertad absoluta es que el vecino me robe. Bueno, estamos dispuestos a ceder algo de libertad para tener seguridad. Perfecto. Ahora, yo no estoy dispuesto a perder libertad
para que sea el Estado el que me robe. Para el caso, sigamos en el estado de naturaleza. Bueno, ¿cómo definimos que el Estado no roba? Si el que tiene que contribuir se pone de acuerdo con el gobernante en cuánto va a contribuir. Ese era el sentido de no hay impuestos sin representación. Yo tengo que ceder parte de mi patrimonio para que el Estado funcione. Bueno, lo voy a discutir con el gobernante. Eso está plasmado en nuestra Constitución. La Cámara de Diputados es la cámara de inicio de los proyectos de aumento o creación de impuestos. La Cámara de Diputados es la representación del contribuyente. Bueno, ese principio básico en la organización de una república está olvidado. Y es esencial. No tiene sentido el gobernante si el gobernante me roba. Pierde legitimidad de gobierno un gobernante que fija contribuciones sobre el ciudadano sin pasar por el Congreso. En ese sentido, la rebeldía contra el gobernante es perfectamente legítima. ¿Qué otras cosas olvidadas? Jefatura de gabinete. No estaba prevista por Alberdi en su proyecto de Constitución ni estaba en la Constitución de 1853. Pero uno puede considerar que la obligación del jefe de gabinete de ir una vez al mes alternativamente a cada cámara a dar informes es parte de los mecanismos de contrapesos para reducir la arbitrariedad. Prácticamente ningún jefe de gabinete ha cumplido con eso. Hubo dos que lo han cumplido. Uno, Sergio Massa, el poco tiempo que fue jefe de gabinete, a quien dentro del gabinete lo vivían retando porque permitía que los diputados y senadores les repregunten. El otro, Jorge Capitanich, está bien, va para decir barbaridades, responde barbaridades, pero cumple y se deja preguntar, que es lo esencial. Los otros jefes de gabinete miraban con desprecio eso. Uno llegó a decir en época electoral, ¿y por qué voy a ir al Congreso si estamos en elecciones? Bueno, pues más razón. Si estamos en elecciones, está en juego qué está pasando en el país, más razón porque el jefe de gabinete rinda cuentas de lo que hace. Cosa que tiene que ver con otros principios constitucionales olvidados. El análisis del presupuesto, el análisis de la cuenta de inversión, que es la rendición de cuentas de lo hecho por el gobierno año a año. No se discuten. Se hacen discursos de circunstancia, discursos para que quede asentado en el diario de sesiones, no se debate en serio en qué va a usar el gobierno nuestros recursos. Porque no es la discusión sobre los recursos del gobierno, es lo que nosotros los ciudadanos privados le cedemos al gobierno, es nuestro dinero el que tiene que gastar. Ni se discute, es obvio que no se discuta entonces el mes a mes. Como simple comparación, todas las semanas, una vez a la semana, el primer ministro de Inglaterra va a rendir cuentas en la Cámara de los Comunes. Y es un debate infernal. Se chicanean, se insultan, se dicen cosas serias. El primer ministro ni se moquea si es su obligación ir a rendir cuentas. Si es un empleado nuestro, ¿cómo no va a rendirle cuentas a los representantes nuestros? Acá parece una locura eso. ¿Qué otra cosa no se tienen en cuenta? Ley de coparticipación. Eso estaba clarito en la reforma del año 94, tenía que haber una ley de fondo de coparticipación antes de fin del año 1996. No hay. ¿Por qué no hay? Porque no le conviene a los gobernadores y porque no le conviene al presidente. De eso se trata todo. Una ley de coparticipación implicaría que los gobernadores sean más responsables del gasto, pero también más responsables de los impuestos para financiar ese gasto. Es más cómodo para un gobernador quedar como el que gasta el dinero que consigue del presidente, pero no el que paga el costo de los impuestos que llevan a recaudar ese dinero. Entonces, para el gobernador no le conviene una ley de coparticipación que lo haga responsable de sus actos. Y al presidente tampoco. Porque mientras el presidente tenga la discrecionalidad de elegir dónde gasta el Estado Nacional, tiene gobernadores subordinados y aumenta su poder. Ese es el motivo real de que no hay una ley de fondo de coparticipación. Suelen decir desde el Ejecutivo no hay ley de fondo porque algunas provincias van a ganar, pero otras van a perder. Eso es falso. Es simplemente cuestión de cumplir la cláusula transitoria sexta que dice que ninguna provincia puede perder recaudación. Simple, pongan de piso lo que hoy recibe cada uno, la regla nueva vale para el aumento de la masa coparticipable. Y punto, se acabaron los problemas. No lo hacen porque políticamente no les conviene.
Control de deuda externa. Le corresponde al Congreso. Claro, viven hablando los miembros del Congreso de los ejecutivos irresponsables, de cómo aumentó, por ejemplo, la deuda en la década del 90. Y sí, pero si el Congreso es el que tenía que verificar eso. Irresponsables fueron los diputados y senadores que nunca le controlaron al Ejecutivo cómo era el endeudamiento. ¿Qué más? Un banco federal, dice la Constitución que hay que hacer. Un banco federal con facultades de emitir dinero. Sigue habiendo un banco central. ¿Por qué no hay un banco federal? Y un banco federal implicaría que las provincias tengan parte de la coparticipación del impuesto inflacionario, que hubiera representantes provinciales definiendo la política monetaria. Hoy, con la reforma sobre todo de la Carta Orgánica del año 2012, es el Poder Ejecutivo el que define la política monetaria. Por eso no hay impulso a que haya tal banco federal para emitir. El artículo 17. ¿Qué se hace con la propiedad cuando se va a expropiar algo? Ley previa que declare necesaria la expropiación, indemnización previa y recién la expropiación. ¿Qué se hizo con Repsol e YPF? Primero se tomó la empresa, después se hizo aprobar la ley, después se pagó la indemnización. Todo al revés. Otro punto interesante, periodo presidencial. La Constitución es clarita. El presidente dura 4 años en el mandato. El mandato de un presidente termina cuando se cumplen los 4 años de haber asumido. Acuérdense de Néstor Kirchner. Asumió el 25 de mayo de 2003. Los 4 años se cumplieron el 25 de mayo de 2007 y siguió siendo presidente hasta el 10 de diciembre de 2007. Estuvo 6 meses como presidente violando la Constitución. Casi nadie se acordó de eso. Y, claro, hay situaciones de emergencia que uno puede interpretar. Había un presidente, Eduardo Duhalde, que debía durar hasta diciembre de 2003. Él presentó la renuncia y teníamos un presidente electo. Se lo hizo asumir antes al presidente electo. La ley de acefalía disponía que si había presidente electo para completar un periodo, ese completada de periodo no se computaba a efectos de la restricción de reelección. Si Néstor Kirchner hubiera querido ser candidato en el año 2007, está bien, hubiera podido ser. Fue 6 meses presidente, entre mayo de 2003 y diciembre de 2003, y de ahí 4 años. No computemos esos 6 meses como primer mandato. Hasta ahí, perfecto. Pero ¿por qué lo haces llegar a diciembre de 2007? No debió llegar. Recuerden con Carlos Menem. Él asume en 1989, el 8 de julio. Terminó su primer mandato el 8 de julio del año 95. Fue la reforma constitucional del 94 la que para el presidente que fuera electo en el 95 le prorroga el mandato hasta diciembre del 99. Era constitucional lo que pasó con Menem, pero su primer periodo fue 8 de julio del 89 al 8 de julio del 95. 6 años. Y con Kirchner, 6 meses fue presidente de facto. Más cosas olvidadas. Aduanas interiores. La idea era hacer de Argentina un mercado común. Bueno, las aduanas interiores existen. Nosotros tenemos una. Todo aquel que compre un auto en una provincia donde no se pague impuesto de sello o se pague menos impuesto de sello acá, está obligado a radicar el auto acá y pagar el impuesto de sellos. Esa es una aduana interior. Igual que el tema de ingresos brutos. Vos haces una actividad que pague ingresos brutos menor que aquí, te meto el adicional. Esa es una aduana interior. Y, claro, como es más caro a lo mejor hacer el juicio que pagar el diferencial de impuestos, se acepta la violación de la Constitución. En temas de aplicación de leyes, la ley de abastecimiento, con la que Guillermo Moreno vivía amenazando. La ley de abastecimiento, ley del año 74, plantea una intervención del Estado en la actividad privada que es infernal. Es prácticamente como decirle al dueño de una empresa, vos nominalmente sos el dueño, pero si a la decisión de qué producir, dónde producir, qué costos pagar y qué margen de ganancia hay, la toma un funcionario, no sos el dueño. Bueno, esa ley fue suspendida por el decreto 2284 del año 91, ratificado por el Congreso un año después.
Ese decreto decía que las atribuciones de intervención de la ley de abastecimiento solo podían ponerse en marcha si el Congreso declaraba por ley una emergencia de abastecimiento. Bueno, lo hizo una sola vez en el año 2002 para el gasoil, nada más. Y entonces, ¿de dónde sale Moreno, o salía Moreno, a amenazar con esta ley? Bueno, en el año 99, por decreto de necesidad y urgencia, Carlos Menem declaró una emergencia de abastecimiento, porque había una huelga de camioneros. Fue en mediados del 99. Bueno, la huelga ya ha pasado. Si las atribuciones de intervenir son de emergencia y la emergencia ya pasó, las atribuciones caen. Sin embargo, ahí siguen amenazando y en algunos casos hasta haciendo resoluciones con esta ley. Ahora bien, ¿cuándo comenzó todo esto? Vimos el modelo alberdiano, claramente llega hasta 1930, vimos las violaciones a la Constitución, que era algo contra lo que Alberdi había prevenido. ¿Cómo se llegó? Se comienza a llegar en 1930 con el golpe de Estado, que pone al general Uriburu al frente del gobierno, coincidente con una crisis económica internacional, y como herramienta para enfrentar estas crisis el Estado empieza a formar comisiones. Algunas comisiones asesoras, otras comisiones interventoras, la mayoría comisiones asesoras. Por ejemplo, en 1931 creó la Comisión Asesora del Azúcar, formada por 5 personas que ad honorem tenían que aconsejar al Poder Ejecutivo sobre qué hacer con la actividad azucarera si es que la actividad azucarera andaba mal. Eso se fue transformando con el paso del tiempo en una organización con miles de empleados que decidía quién plantaba, cuánta caña, cuánto tenía que entregar al mes, cuánta azúcar había que entregar al mes y qué precio había que pagar por el azúcar. Así empezó la Comisión Asesora del Azúcar, que terminó siendo Dirección Nacional del Azúcar, eliminada por el decreto 2284 del 91. Y así pasó con montones de comisiones, la comisión de la leche, la comisión del quebracho colorado, la comisión de la yerba mate, todo un enramado de comisiones que conectaron directamente al Ejecutivo con muchos sectores de actividad. Desde 1943, en otro golpe de Estado, encabezado por el entonces coronel Juan Domingo Perón, que no era novato en estas cosas, como capitán Juan Domingo Perón acompañó al general Uriburu en el golpe de 1930, casi ningún oficial de las Fuerzas Armadas había apoyado ese golpe, Perón sí, cosa de lo que los peronistas se olvidan, por supuesto, para derrocar un presidente constitucional, que era Hipólito Yrigoyen. Con el golpe del 43, esas relaciones se formalizan, todas esas comisiones asesoras pasan a ser ya reparticiones del Poder Ejecutivo. Y comienza a darse fuerte la intervención directa entre el Ejecutivo y la actividad económica. De la misma forma, se endurece la relación, en cuanto a hacerse firme, quiero decir, se endurece, entre el Ejecutivo y el sector gremial. En sus orígenes, el gremialismo en Argentina era anarquista o era comunista. Tras la crisis de la década del 30, los sindicalistas lo que querían era preservar la fuente de trabajo. Y punto. Ya cambiar el mundo no les interesaba, lo que querían era que no los despidieran. Así que si aparecía algún gobernante que les ofrecía no solo no perder el trabajo, sino además subirles el sueldo, pues se alineaban con el gobernante. Y así salió la columna vertebral del peronismo, que fue la CGT. Obviamente, en algunos casos con adhesión voluntaria a los gremios existentes, en otros con adhesión de prepo. Te creo el gremio paralelo, lo reconozco al paralelo, pierde vigencia el gremio histórico. Eso se vivió haciendo. ¿Qué más se consigue tras de eso? El gasto del Estado puesto al servicio de los intereses políticos. Y se creó un aparato político que fue el Partido Peronista. El único partido político de Argentina que se hizo desde el poder. Es la gran diferencia del resto de los partidos políticos que se hicieron en la sociedad civil como formas de limitar o de acceder al poder. El peronismo se armó de arriba, verticalmente. ¿Qué terminó conformándose? Una sociedad corporativa. Esa fue la Argentina de los 40 en adelante. Un gobierno fuerte, asentado en corporaciones,
corporación militar, corporación eclesiástica, corporación gremial, corporaciones empresarias, corporaciones estudiantiles, que se lo salteaban al Congreso. En una sociedad civilizada, el Congreso es el ámbito del debate de la sociedad civil. Los ciudadanos presentan sus inquietudes a sus representantes, los representantes debaten entre ellos, le dan la orden al Ejecutivo de qué hacer. O bien el Ejecutivo, marcando su liderazgo, manda sus proyectos al Congreso y los representantes de los ciudadanos debaten los intereses de sus votantes en vista del impulso del Ejecutivo. En Argentina los sectores más grandes, que son los que tienen acceso al Ejecutivo, van al Ejecutivo, que arbitra a favor de algunos y baja la orden al Congreso. Por eso terminamos como hemos terminado. ¿Qué nos espera de acá en adelante? Alberdi tuvo, en cierta forma, creo que por desgracia, algo de visión de futuro, en parte viendo el pasado. Cuando yo les hablé de este marco institucional informal, veamos cómo eran los argentinos. No se puede poner instituciones formales por encima de las informales y esperar que tengan éxito. Siempre hay un traslado, una continuidad de la institución informal por debajo de la formal. Alberdi decía en Las Bases, libro que dicho sea de paso, recomiendo fervientemente leer. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está. Necesitamos cambiar nuestras gentes incapaces de libertad por otras gentes hábiles para ellas, sin abdicar el tipo de nuestra raza original y mucho menos el señorío del país. Suplantar nuestra actual familia argentina por otra igualmente argentina, pero más capaz de libertad, de riqueza y de progreso. El problema es, y nuestra gente argentina es hoy capaz de libertad, es hoy capaz de progreso. Desgraciadamente hay una herencia, y es la herencia del hombre populista. ¿Por qué el argentino de hoy no se ha preguntado por todas estas violaciones que les he mencionado, que son nada más que un resumen de las violaciones? Hay muchas más. Lean la Constitución artículo por artículo, por lo menos la mitad no se cumple. ¿Y quién se queja de ello? Pues prácticamente nadie. A mí me parece que el marco institucional informal en que estamos no se presta para que el marco formal de la Constitución se cumpla como corresponde. Claro, hay un aprendizaje. Alberdi también habla de la mala experiencia que tuvo Argentina antes de la organización nacional, o sea, antes de 1853. Es bueno, hemos pasado épocas terribles. La ventaja de las malas épocas es que aprendemos de lo que se hizo mal. Por lo tanto, ahora podemos mejorar. Yo tengo mis dudas de cuánto hemos aprendido. Por un motivo muy simple. Es ensayo y error. El problema es que uno cambia ante los errores si uno sufre los costos del error. Yo no sé si la dirigencia argentina es la que sufrió los costos, porque es la dirigencia argentina la que debería cambiar las cosas. Criticando a la Constitución de Bolivia, que tenía en los textos en esa época un gran alarde de libertades, el problema, decía Alberdi, eran los gobernantes que los bolivianos habían elegido. Hace las leyes el que hace al gobernante, el que hace al legislador. ¿Quién hace al legislador? En Bolivia, decía, una gente inculta, sin voluntad de trabajo, etcétera, etcétera, por eso tienen malos gobernantes. Bueno, los gobernantes nuestros los hemos elegido nosotros también. Así que guarda la dichosa frase esa de que cada pueblo tiene los gobernantes que se merecen y la otra los que se le parecen, y puede funcionar. ¿Y entonces qué? A mí me parece que es parte del papel de organizaciones como estas de ir inculcando al menos la claridad intelectual de qué se debería cambiar. Es un esfuerzo complicado y es una apuesta. Nosotros, como cada uno individualmente, no vamos a cambiar a los gobernantes. El asunto es saber apostar y saber apretar a gobernantes con algo de claridad. En el año 2001, recuerden, cuando fueron las elecciones de octubre, ganó Clemente esas elecciones.
Todo el mundo chocho por la burla de Clemente. Sí, pero Clemente no ocupaba bancas en el Congreso. Lo que se hizo votándolo a Clemente, votando en blanco, fue darle espacio a los aparatos partidarios, que consiguieron más mayoría todavía en el Congreso. El que votó Clemente permitió que el peronismo tuviera mayoría. Lo que debieron haber hecho en todo caso fue votar a Clemente el domingo, matarse de risa el lunes y el martes estar tocando la puerta de los partidos para agarrarlos a patadas a los nuevos elegidos a ver si gobernaban bien. Yo creo que lo mismo corresponde de acá en adelante. Hay que empezar a apretarlos civilizadamente, por supuesto, a los dirigentes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, para que puedan emprender los cambios. Y cierro con planteo de Alberdi. Nuestra prosperidad ha de ser obra espontánea de las cosas más bien que una creación oficial. Las naciones, por lo general, no son obra de gobiernos. Y lo mejor que en su obsequio pueden hacer en materia de administración es dejar que sus facultades se desenvuelvan por su propia vitalidad. No estorbar, dejar hacer, es la mejor regla cuando no hay certeza de obrar con acierto. Ese fue el planteo que rigió, en el fondo, la generación del 80, que no eran ningunos santos, eran ambiciosos, eran pecadores, eran viciosos, eran seres humanos comunes y corrientes, pero con una cierta claridad como mínimo de qué era lo necesario para que el país creciera. Y no solo el país creció, su visión de la república posible era: nosotros somos los preparados para gobernar, gobernemos nosotros hasta que el pueblo esté preparado para gobernarse. Y trabajaron para que efectivamente el pueblo estuviera preparado para gobernarse. Llenaron de escuelas el país. Avellaneda, como ministro de Instrucción Pública de Sarmiento, por supuesto, Sarmiento es el maestro, pero el ministro que ejecutó la obra de Sarmiento era Nicolás Avellaneda, luego presidente de la Nación. La generación del 80 trabajó para que efectivamente el pueblo pudiera gobernarse. Claro, tenían la esperanza de que el día que pueda gobernarse los reeligieran a ellos. No pasó así. Pero tenían una visión y trabajaron por la visión y los resultados estuvieron claros. Argentina siguió creciendo mucho tiempo por el impulso de seguir las bases de la Constitución. Nosotros deberíamos trabajar para que se vuelva a eso. No era fácil el momento en la Argentina de 1853, no es fácil el momento ahora. Nuestra ventaja es que hemos visto el experimento, hemos visto que ha funcionado. Y no hay que irse a países lejanos, lo hemos visto en nuestra propia Argentina y los vemos en los vecinos. En mayor o menor medida, donde se ve un poco de razonabilidad en las políticas, hay buenos resultados. Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, cada uno a su manera trabaja de una cierta forma. A mí me parece que eso es lo que nosotros deberíamos retomar de los planteos de Alberdi. Ideó un marco institucional formal, pidió por un cambio del marco institucional informal. Me parece que nuestra misión está en esa segunda parte. Sigamos trabajando por cambiar el marco institucional informal para que la Constitución tenga realmente vigencia. Estoy seguro de que vamos a mejorar bastante como sociedad si eso ocurre. Muchas gracias. We gon' do this.